las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron sus intenciones de retirarse de Bakhmut. El comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció una retirada de Bakhmut debido a la incapacidad de defenderse. El portavoz de la agrupación oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevati, dijo que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania está considerando el tema de la retirada de las tropas ucranianas del territorio de Bakhmut. La retirada declarada de las tropas se debe a la incapacidad de mantener la ciudad sin graves pérdidas entre las filas del ejército ucraniano, ya que la ofensiva en Bakhmut es cada vez más intensa. Las retiradas tácticas son posibles en diferentes situaciones, principalmente para preservar al personal, con el fin de mejorar su posición táctica y llevar a cabo de manera más efectiva una operación de defensa para alinear la línea de defensa, dijo Serhiy Cherevati, presidente del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por el momento, la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Bakhmut es extremadamente difícil. El ejército ucraniano prácticamente ha perdido el control sobre los accesos del norte a la ciudad, y en este momento puede estar rodeado, aunque según el grupo Wagner, las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan absolutamente todos los accesos occidentales a la ciudad. El hecho de que se esté gestando una retirada en Bakhmut también se evidencia por el hecho de que civiles, archivos de instituciones estatales, etc., están siendo evacuados del territorio de la ciudad. Ucrania ha transferido 50.000 soldados a Bakhmut y sus alrededores. 50.000 soldados ucranianos están involucrados en las batallas en Bakhmut. Para mantener Bakhmut bajo su control, el ejército ucraniano transfirió a la ciudad y sus alrededores fuerzas equivalentes a 90 batallones. Estamos hablando de un grupo de 50.000 personas, que es comparable en los ejércitos nacionales de varios países, por ejemplo, Cuba, Uzbekistán, Bielorrusia, etc. Dicha información es proporcionada por el fundador del grupo militar privado ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin. Según Prigozhin, entre 45 a 50.000 personas participan en las batallas por Bakhmut por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las batallas actuales por esta ciudad paralizaron al ejército ucraniano como tal, de hecho, obligando a Kiev a concentrar sus mayores fuerzas en esta dirección. Las cifras expresadas por Prigozhin contrastan fuertemente con las cifras que fueron dadas anteriormente por fuentes militares rusas y las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, donde el número máximo especificado era de solo unos 10.000 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Dado que se requieren fuerzas mucho más grandes para organizar una ofensiva exitosa, se ha sugerido que solo en el área de Bakhmut las fuerzas rusas son de al menos de entre 80 a 100.000 personas que están involucradas activamente en la ofensiva. Por el momento, las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía controlan la mayor parte de Bakhmut, pero la ciudad está al menos 2/3 rodeada por fuerzas rusas. Prigozhin negó información sobre el cerco de tropas ucranianas en el norte de Bakhmut. El cerco del ejército ucraniano en el norte de Bakhmut aún no se ha registrado. El fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, comentó sobre la información difundida por los corresponsales de guerra rusos de que un gran grupo de tropas ucranianas está rodeado en el norte de Bakhmut. Según él, esa información no se corresponde a la realidad y no hay motivos para afirmar que esto pueda suceder en un futuro próximo.
En todas las direcciones, el enemigo se está volviendo más activo, atrayendo más y más reservas nuevas. Cada día, entre 300 y 500 nuevos combatientes se acercan a Bakhmut en todas las direcciones. El fuego de artillería empeora cada día. Hasta la fecha, hay intensos combates en el norte. No hay requisitos previos para el cerco del enemigo en las regiones del norte, dijo Prigozhin. Hasta la fecha, las unidades del grupo militar privado ruso Wagner están al menos a una distancia de un asentamiento de las afueras del norte de Bakhmut. Las batallas son por Paraskovievka. Esta mañana, fuentes asociadas con Wagner informaron que las unidades lograron bloquear la carretera Bakhmut-Slaviansk, cortando así una de las carreteras clave. Sin embargo, no se hicieron declaraciones oficiales sobre este asunto de parte de Wagner. En 2 semanas, las cercanías de Ugledar se convirtieron en un enorme cementerio de equipo militar. En las cercanías de Ugledar, más de 100 unidades de equipo militar fueron destruidas en 2 semanas. Desde principios de este mes, la situación en torno a Ugledar y sus alrededores se ha deteriorado gravemente. Los incesantes combates han llevado al hecho de que en las cercanías de la ciudad había un enorme cementerio de más de 100 unidades de equipo militar, mientras que alrededor de la ciudad hay miles de cráteres por los golpes infligidos. Según el especialista de Osintorix, que se confirma por imágenes satelitales y reconocimiento con drones, en las cercanías de Ugledar fue posible contar 103 unidades de equipo militar destruido y noqueado. De hecho, según el especialista de OSINT, una gran cantidad de equipo militar destruido apareció aquí durante 3 días, sin embargo, no se dan otros detalles sobre este asunto. En las imágenes presentadas se puede ver la situación actual en las cercanías de Ugledar, incluido el equipo militar destruido, el estado de Ugledar y miles de cráteres de los ataques de tanques, artillería y aviación. Se sabe que hoy el ejército ruso continúa asaltando Ugledar, bloqueando los intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de organizar un avance y tomar la iniciativa en este sector del frente.